Més coses que passen als nostres carrers, no? Perquè hem eixit la nostra companya Penélope Maestro ha anat pel carrer per a què? Pues això, mira, me dona fama hasta de contar-ho. Pues ha eixit per a contar i fer un reportatge sobre tot el que mengem, que ens agrada menjar bunyols i xurros amb xocolata, però que clar, que sempre amb la mira perfecta i sempre amb la seguretat dels aliments, no?, que tindre les xurreries i els puestos dels xurros. Anem a veure què és el que en conta Penélope. Ja estem en Falles i amb elles no només arriben les mascletaes, els passacarrers, les xarangues i les rebelles, sinó que també arriben els llocs de menjar per emportar. Però cal saber on podem i no podem menjar. Per això, Vicente Inglada, secretari general de la Unió de Consumidors, ens acompanya i ens aconsella per a que les nostres falles siguin les més sanes possibles. Lo que tenemos que tener en cuenta como personas consumidoras es una cuestión muy importante, que es el precio también, ¿no? Y el precio va asociado también a la propia calidad del producto, y dentro de la calidad del producto, de las masas fritas y los buñuelos, pues nos tenemos que fijar que sobre todo pues que sean buenos para el paladar y que cumplan una serie de condiciones higiénico-sanitarias. En ese sentido, lo que hay que pedirle al consumidor es que sea responsable y que observe una serie de recomendaciones que desde la Unión de Consumidores pues siempre estamos lanzando. En este caso, sobre todo, es la limpieza y que nos fijemos también en la calidad del propio producto y el manipulado por parte de los que nos están vendiendo los buñuelos en este caso. Principalmente nos tenemos que fijar en el tema de que esté, en este caso, lo que es el precio del producto que vayamos a adquirir esté señalado, y sobre todo también que se cumplan esa serie de medidas higiénico-sanitarias, es decir, que veamos que la manipulación del producto por parte de la gente que nos está vendiendo directamente los buñuelos o las masas fritas, que sea totalmente lo más adecuado. Procure cuidar la tierra. Hombre, pues en principio yo creo que eso es también la experiencia, ¿no? Y el saber en todo momento lo que estamos consumiendo. Pero no tenemos ningún problema en preguntar directamente y que nos enseñen pues la harina y el proceso de elaboración. En ese sentido, pues es un derecho también que como personas consumidoras podamos saber en todo momento lo que estamos consumiendo. En este caso hay que tener en cuenta también el tema de las intolerancias, porque mucha gente tiene determinados alergias, por ejemplo los celíacos, que no pueden consumir todo tipo de harinas, y por tanto esto también se publicita en muchos lugares. Entonces hay que tener en cuenta esas condiciones higiénico-sanitarias, sobre todo porque estamos hablando de la salud de los consumidores. Incluso también la manipulación del producto por parte de las personas que nos venden los buñuelos o las masas fritas tiene que ser totalmente distinta, ¿no? Porque puede existir esa contaminación.